Punto de encuentro. Muy bien, continuamos una vez más aquí en su programa Punto de Encuentro, tratando el tema de la reforma apostólica. A manera de resumen de nuestro programa anterior, vimos que se necesita una reforma porque la iglesia no está cumpliendo con el plan original que Dios le asignó, ni está en el nivel, sino que está devaluada la iglesia el día de hoy con respecto a la sociedad, y necesitamos nosotros volver a ser la iglesia del diseño original de Dios, una iglesia para regir, de reyes y de sacerdotes también, como dice la palabra, ¿verdad? Vamos a ver, resumiendo, cuándo y para qué se necesita una reforma. Bueno, número uno, para cambiar la antigua manera de pensar y la vieja mentalidad. Número dos, para corregir las cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios de lo que se está haciendo en la iglesia. Número tres, para cambiar la logística o métodos obsoletos que la iglesia ha tenido por los últimos años y que probadamente no dan resultado, pues si no las iglesias estarían llenas de miles y 10,000, pero vemos las iglesias en los últimos 50, 60 años, los últimos 100 años, son iglesias de 50, de 20, de 100, la grande es de 300, ¿no? Entonces, cuando hoy la iglesia debe ser de miles y 10,000. Para remover también las tradiciones y los hombres que hay, de los hombres que hay en la iglesia, y número que sigue, para que cada creyente se desarrolle en su don, su llamado, su propósito y su destino, y para traer cambios en el sistema de gobierno de la iglesia. La iglesia, por tradición, ha sido de una forma de gobierno humano, es decir, democrática, cuando la forma de gobernar de Dios y para dirigir a su pueblo siempre ha sido teocrática. La iglesia, entramos en tema ya, la iglesia ha estado fuera de orden, y no que yo tenga el orden o alguien tenga el orden, porque nadie puede atribuirse el orden, pero volvemos al versículo que dice de Isaías: Dios hace cosas nuevas, pronto saldrán a luz. Y es lo que está pasando hoy. El día de hoy Dios está trayendo nuevos actores, está trayendo nuevas formas de presentar el evangelio, como esta, a través de la televisión. Simultáneamente estamos por internet y bueno, estamos llegando a varios países, algo que antes no se podía realizar de esa forma. La forma va cambiando. Antes eran iglesias muy tradicionales, hoy son auditorios de miles de personas en donde la gente se congrega para escuchar la palabra de Dios. Entonces, la iglesia de Cristo está fuera del orden, pero no fuera del orden de alguna denominación o de algún grupo religioso, sino fuera del orden de Dios. Hay muchas cosas que han salido del plan original de Dios y el Señor está levantando alrededor del mundo apóstoles con un espíritu reformador. Es importante esa declaración. Está levantando Dios apóstoles con un espíritu reformador para ejecutar estos cambios en las mentes y en el corazón del pueblo. Es una cosa súper importante. Estos apóstoles no son para llamarse apóstoles y para tener algún grado de distinción, sino que ya vienen ellos con una visión de parte de Dios. ¿Para qué cosa? Para ejecutar los cambios en las mentes y en los corazones del pueblo de Dios. Vamos a distinguir aquí entre dos cosas: avivamiento y reforma. Un avivamiento es una llamarada. ¿Es bueno el avivamiento? Claro, es buenísimo, todos los deseamos, pero mire, quizá algunos de ustedes hayan ido alguna vez a alguna fogata y cuando los troncos están puestos y se están acabando ya el fuego, uno trae algunas ramas pequeñas que hacen una llamarada, o lo que llamamos en idioma coloquial una llamarada de petate, decimos, ¿no? Porque echa un fuego que en el momento te quema, sientes el calor abrasador, pero inmediatamente, no tarda mucho, vuelves a sentir el frío de la noche. Y eso es lo que ha pasado en la iglesia. Hemos tenido avivamientos, pero nunca una reforma. El avivamiento es bueno, es importante, pero para que esto ocurra y permanezca, se necesita una reforma. Es un cambio profundo para hacer que la iglesia entre a hacer la perfecta voluntad de lo que Dios quiere que se haga en el día de hoy. Tenemos que hacer reformas radicales, revolucionarias en la mente y en el corazón del pueblo en este tiempo. Y yo te estoy llamando a ti que me estás viendo. Yo sé que estas palabras están tocando e incendiando tu corazón para que te unas a lo que es una gran reforma. Debemos apoyar a la iglesia, debemos apoyar y levantar hombres y mujeres de nuestras iglesias para que sean candidatos a algo, comisionados
para que sean congresistas, senadores, alcaldes, gobernadores. Es importante que haya, de repente surja un presidente de la nación con un llamado, un propósito y un destino, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros fomentemos esto, porque la reforma no solamente es en la iglesia, comienza en la iglesia, pero es para transformar toda nuestra sociedad, para que Dios haga su voluntad en este mundo, ¿verdad? Entonces la iglesia ha estado encerrada en 4 paredes, ha hecho mucho ruido, pero lamentablemente pues no hemos influenciado a la sociedad ni hecho los cambios pertinentes que nosotros tenemos que hacer. Hay muchas iglesias muertas que no tienen vida, solamente abren sus puertas para que la gente vaya, no persiguen objetivos, no tienen unas metas de crecimiento, no tienen una logística de trabajo, no hay una visión global y una perspectiva en el tiempo a 5, 10, 15 o 20 años, ¿verdad? Al corto, al mediano y a largo plazo, porque son iglesias donde nadie se salva, iglesias donde solo hay palabra, son iglesias de saliva, como le digo yo, porque son iglesias en donde no hay demostración del poder de Dios. Y mire, eso es lo que tiene que cambiar. Mientras que la iglesia no cambie a ser un evangelio vivo, la palabra de Dios dice que Jesús, escúcheme bien, dice que enseñaba, número 1, 2, predicaba, 3, sanaba a los enfermos y 4, echaba fuera demonios. Entonces, los 2 primeros puntos de él fueron de hablar, enseñar y predicar, pero inmediatamente él demostraba el poder de Dios y la gente se maravillaba de cómo él tenía autoridad aún sobre los espíritus inmundos y cómo su palabra incendiaba los corazones de la gente. Esto es lo que necesitamos hoy. Personas como Jesús, Jesús vino directamente del cielo para hacer la reforma, la primera reforma que hubo en la tierra de las religiones, ¿verdad? Entonces, de las iglesias que había en aquel tiempo, él vino a hacer una tremenda reforma y fue tan grande esta reforma que el mundo se conoce antes de Cristo y después de Cristo. Entonces necesitamos que venga la salvación, necesitamos que venga la predicación, necesitamos que venga la demostración del poder de Dios, darle lugar al Espíritu Santo para que Él nos dirija, darle lugar. Y hay una razón por la cual la gente no le quiere dar lugar al Espíritu Santo, porque muchas veces no les conviene y tienen miedo, líderes, de perder el control de la iglesia y el control del servicio. Por eso es importante que surja el papel de un apóstol reformador. Un apóstol reformador como fue Jesucristo, el apóstol de nuestra fe, como fue un Moisés que trajo la fundación de un pueblo, ¿verdad? Un Abraham, perdón, y un Moisés, el libertador de un pueblo, y así gentes que Dios ha usado. Es muy importante que surjan estos apóstoles reformadores. Pero vamos a escuchar ahora el comentario del pastor Carlos Ortiz acerca de qué es un apóstol reformador. Claro que sí, apóstol, gracias por esta oportunidad y saludos a todos los televidentes. Bueno, pues primero que nada es importante esclarecer y decir quiénes traen esta reforma hoy en día. La reforma hoy en día es traída por 2 personas. Número 1, los apóstoles, y número 2, los profetas. Es importante explicar a todos nuestros televidentes que por mucho tiempo el ministerio del apóstol y el profeta fue desplazado. Entonces hubieron muchas cosas que se desplazaron y hubo un tiempo donde la iglesia se sumergió solamente en lo que es la palabra, predicaciones, pero no había ningún cambio. Entonces por eso es necesaria la reforma apostólica, porque la reforma lo primero que trae son cambios y son establecidas por apóstoles y por profetas. Claro, hoy en día estamos ante una generación y muchos pastores, muchos personas que lideran con grandes congregaciones escuchan el término apóstoles y mucha gente está en contra de este término o inclusive en contra de personas de apóstoles. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se han enviado en sus propias fuerzas y han hecho mucho daño hoy al cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que saber que cuando estamos ante un apóstol verdadero y un profeta verdadero de parte de Dios, son reformadores, pero hay unas señales que le siguen y que nos denotan que ellos realmente han sido enviados legalmente y son usados por Dios para este tiempo y para esta generación. Entonces, ¿quiénes son los que traen la reforma apostólica? Los apóstoles, primeramente,
inclusive antes que los profetas. Y es algo bíblico porque está en Hebreos capítulo 9, verso 10. Usted me puede decir, pastor, pero ¿cómo dice eso si la Biblia menciona la palabra reforma? Claro, dice Hebreos 9, 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces nosotros vemos que la palabra reforma es bíblica. Así que le invitamos a que no se despegue de su televisor y se quede con nosotros. Vamos a un corte. Te presentamos PDE Magazine Digital para dispositivos móviles, PCs, laptops, tablets y mucho más. Descárgalo para Android, iOS y Windows Phone. Información al día directa a tu celular. PDE Magazine, más cercano a ti. O por internet en nuestro sitio oficial www.pdemagazine.com. PDE Magazine, una revista diferente. Consejería Cristiana. Rudimentos de la Fe. Escuela de vida para cristianos que crecen. Fundamentos de un discípulo. Apologética cristiana. Panorama de la Biblia. La guerra espiritual. Promesas y declaraciones de la fe son algunos de los manuales escritos por el apóstol José Luis López Priego, pastor general y fundador del ministerio Nueva Generación Internacional. Adquiérelos en librerías NGI o comunícate al 01800-831-7422. Fructifica tu ser. Interactivo, dinámico, edificante y muy pero muy divertido. Así de especial es tener una aventura con Jesús. El nuevo libro para niños, diseñado para ministrar y enseñar a los pequeños a tener una vida devocional con Jesús, que puedan ministrar con autoridad desde temprana edad el poder sobrenatural de Dios. Adquiérelo y tus hijos serán bendecidos. Búscalo en librerías NGI o por internet en www.pasandoherencia.org. Aventuras con Jesús. Muy bien, continuamos viendo ese tema tan apasionante que es la reforma apostólica en nuestros tiempos en el mundo y especialmente aquí en México. Si usted está interesado en este tema, llame a nuestros números de teléfonos, call center al norte de la ciudad, call center al sur de la ciudad y al call center nacional. Vea los números en pantalla y llámenos rápidamente para hacer sus comentarios o mandarnos comentarios respecto al tema que nosotros estamos viendo. Bueno, vamos a recibir al pastor José Pablo Mejenes, que continúa con los comentarios acerca de qué es un apóstol reformador. Adelante. Sí, apóstol, muchas gracias y gracias a todo el teleauditorio. Estamos hablando de este tema tan interesante para este tiempo. Nuestro país, nuestra iglesia necesita tomar este movimiento, tomar esta reforma. Vemos que en los tiempos de Jesús la oposición más fuerte eran los sistemas religiosos. Vemos también que antes de que Jesús apareciera, es más, su primer declaración pública fue: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, fue la primicia de su ministerio, tenía que ver con el cambio de mente, con el cambio de corazón, con el cambio de actitud, de acción, pero también tenía que ver con tomar el tiempo. Dice, el tiempo se ha cumplido. Y la reforma apostólica viene a marcar eso, un antes y un después. Lo que hablábamos en el primer programa, he aquí yo hago cosas nuevas. El espíritu reformador, Dios lo trae a través del Espíritu Santo, lo trae a través de los ministerios. Recordemos que Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Primera de Corintios dice, primeramente apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles portan un proyecto, portan una visión, portan un diseño de Dios. Los profetas portan un mensaje que alimenta, que empuja ese diseño, pero los apóstoles, dice la Escritura, que a ellos les da primeramente, dice la palabra y en griego significa protón, es decir, el que abre brecha, el que va adelante. Eso es lo que hace la reforma apostólica. Por eso es tan atacada. Jesús era el gran reformador, fue Jesús, porque Él vino a traer, a romper el sistema, el formato religioso en el cual ya era primeramente el hombre antes que Dios. Juan, antes de él, vino en el espíritu de Elías a traer también una reforma. Él decía, cambien su mente porque viene uno que los bautizará en fuego.
Y dijo Jesús acerca de él que venía en el espíritu de Elías. ¿Qué hizo Elías? También trajo una reforma, trajo un diotorma, una ortodoxia, es decir, volver al camino. Cuando vemos al profeta Elías, el pueblo estaba claudicando entre dos dioses. Dijo, ¿hasta cuándo estaréis más entre dos dioses? Si Jehová es Dios, a él servir, y si los Baales son dioses, a ellos seguir. Y Dios respondió por fuego. Es exactamente. La reforma apostólica trae una respuesta de Dios a las iglesias. Decía el apóstol hace un momento, los avivamientos son buenos, pero son pasajeros. La reforma portan avivamientos continuos, portan avivamientos que los ministerios están fluyendo. El apóstol está bajando los diseños, los profetas se levantan a edificar. Dice en el libro de Zacarías que los profetas ayudaban a edificar. Entonces la iglesia necesita tomar este tiempo de reforma, perder el miedo, perder el decir, es que yo he estado acostumbrado a este formato, a esta forma de hacer. Créele a Dios, pastor, que nos estás viendo, entra en este tiempo de reforma, porque Dios está buscando odres en donde depositar un avivamiento, una reforma, donde traer el fuego de Dios, porque eso es lo que trae la reforma. Al momento que todo vuelve a su lugar, responde por fuego. También vemos que los líderes religiosos que en ese tiempo se oponían ¿a qué? A perder su posición, a perder lo que ellos, Jesús decía de ellos, les encanta la afirmación pública, pero no buscan lo que Dios está diciendo. Precisamente un apóstol reformador trae en primer lugar qué dice Dios de nosotros antes de lo que diga la gente. Entonces, uno de los reformadores de nuestro siglo fue Martín Lutero, que trajo precisamente la revelación de la palabra. Él no se fue a escribir otro libro ni inventó otra Biblia, él se fue a la palabra de Dios y dice, por fe somos salvos, no por obras. A partir de esa revelación comenzó un movimiento. Eso es lo que trae la reforma, un movimiento. Estos apóstoles con ese carácter de reformador son conocidos por sus predicaciones y sus enseñanzas polémicas. A lo mejor lo que estamos hablando hoy sea polémico para muchos, ¿verdad? Que todavía no han entrado en la etapa o en el nivel de lo que Dios está haciendo el día de hoy, y sus palabras suenan a veces hostiles, podemos llamar de esa forma, o fuertes. Y bueno, ¿y por qué son hostiles y por qué son fuertes? Porque de alguna forma confrontan sistemas religiosos y desafían las diferentes maneras de pensar, acaban con el error, la tibieza espiritual y con la hipocresía que gobierna en la iglesia, que está siendo mecánica, fría, ¿verdad? Entonces, estos apóstoles reformadores, normalmente su mensaje no es muy popular durante mucho tiempo. Hablando como lo que es el pastor José Pablo, Jesucristo, el primer reformador, vino a quitarle literalmente el poder al sistema religioso que había en ese tiempo. En ese tiempo habían muchas religiones que ya existían, pero ninguna tenía el poder del cielo. Entonces nos enfrentamos hoy a los mismos problemas. Hay muchos líderes que no creen en la liberación, muchos líderes no creen en las maldiciones generacionales, muchos líderes no creen en la demostración del poder, que es lo que habita o lo que hay en el plan original de Dios. Entonces, vamos a ver qué condiciones se necesitan para que haya una reforma, Pastor Carlos Ortiz. Bueno, primeramente, gracias, apóstol. Las condiciones que se necesitan para que haya una reforma el día de hoy son hombres y mujeres valientes. Obviamente estuvimos hablando que la reforma apostólica la traen los apóstoles, primeramente, como dijo el pastor José Pablo, y los profetas, pero necesitamos hombres y mujeres valientes, que estén dispuestos, número uno, a ser criticados y a ser rechazados. ¿Por qué? Porque cuando la reforma apostólica viene y surge en algún lugar, en una nación, como ahora se está trayendo en muchas partes del mundo y sobre todo está empezando a entrar a México, pues usted va a ver que lo primero que se va a encontrar es con la oposición. Entonces, la reforma apostólica es necesario que las personas que la traen puedan aguantar, resistir esa oposición que se va a dar. Entonces, si hay oposición es porque vamos en buena dirección, si vamos a oposición es porque vamos caminando y el reino de las tinieblas se está sacudiendo. Entonces usted no debe verlo eso como una mala señal, sino por el contrario, donde una reforma viene y aparece y rompe, lo primero que va a haber es una oposición de los sistemas religiosos, de muchas iglesias, de muchas personas, mucha gente que le tiene fobia, adversión o le tiene, tiene una mala percepción de lo que es la reforma apostólica. Entonces,
Lo único que es necesario es un corazón dispuesto, que usted se deje usar y que usted esté dispuesto a ser criticado, rechazado, y obviamente van a hablar mal de usted, le van a criticar, pero lo mismo hicieron con Jesús y lo mismo hicieron con Juan el Bautista, que fue uno de los primeros reformadores que hubo. Ahora usted tiene que estar dispuesto no solamente a ser criticado y a ser rechazado, sino también tiene que estar dispuesto a ser un pionero. Ahora, en los tiempos de la antigüedad, un pionero era una persona que por lo general era enviado a algún territorio para reconocer qué tierra se iba a reclamar, y cuando había una guerra y se desataba una guerra, el pionero era la primera persona muchas veces que moría. Hoy en día usted no tiene que morir físicamente, pero cuando usted trae una reforma hay que morir a muchas cosas. Entonces nosotros le animamos para que usted entre a esta reforma, porque cuando usted muera realmente a su tradición, a la religión, a las formas y patrones que no han funcionado, usted va a ver la visión de Dios nacer bajo una reforma y su congregación explotar e irse a otro nivel. Pastor José Pablo. Sí, hay otra condición además para que esta reforma se pueda establecer, es que Dios está buscando hombres y mujeres valientes, disponibles, obedientes, flexibles a lo que Dios quiere hacer. Recordemos que la reforma apostólica tiene que ver con establecer las revelaciones de Dios en el ahora. Para eso necesita gente con carácter de Cristo, con convicción. Pablo decía, me he propuesto ante ustedes no ir con vana palabrería humana, sino con demostración de poder, porque ese es el evangelio. Tiene que haber demostración, tiene que haber fruto. Recordemos, Pablo estuvo 3 años en Atenas, no pudo hacer mucho, y cuando fue a Corinto dijo, me he propuesto no saber cosa alguna más que a Cristo y a este crucificado. Gente que esté dispuesta a pasar el embate, la resistencia, que pueda decir, Dios, yo sé que me habló, yo sé que hay pastores que nos están viendo que tienen un llamado tal vez dormido, y que esta reforma va a traer un despertar, un avivamiento, ese llamado. Dios está buscando a esa gente disponible, y también hombres que estén dispuestos a recibir un arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de actuar, dejar la vieja manera de vivir, dejar los viejos formatos religiosos y creer en lo que Dios está haciendo. Y también quiero hablar a toda persona que nos está viendo por primera vez. Usted dice, bueno, todo lo que me habla está muy bueno, pero yo quiero un cambio, una reforma en mi vida. Lo primero que tú tienes que hacer es recibir a Jesús. Si ese es el deseo de tu corazón, alguien que dice, puse este canal, puse este video, quiero recibir. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y repite conmigo esta oración. Padre Celestial, reconozco que he pecado, mi pecado me aparta de ti. Señor Jesús, te recibo en mi corazón, confieso que eres mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida, límpiame de mis pecados y hazme una nueva criatura. Si tú hiciste esta oración con fe, márcanos a los teléfonos que están en pantalla. Queremos orar por ti, queremos orar por tu familia y ponernos a tu servicio. Dejo este lugar con el apóstol José Luis. Bueno, pues por ahora el tiempo se nos ha terminado. Estamos viendo el tema que se llama la reforma apostólica. Así, estos primeros programas, todos los programas que vamos a hacer una serie. Y la primera parte estamos viendo en sí lo que significa la reforma apostólica, pero a partir de nuestros próximos programas, los que siguen inmediatamente se van a llamar tiempo de cambio, el tiempo para cambiar de México. Los invitamos para que, si le ha gustado estos programas, está de acuerdo o si no está de acuerdo, pues también nos los haga saber, ¿verdad? Entonces llámenos a los teléfonos de call center en el norte de la ciudad, en el sur de la Ciudad de México, o también el call center nacional que aparecen en pantalla. Dios les bendiga. PDE Magazine. Adquiérela en librerías NGI, La Visión y Maranata, centros comerciales o locales patrocinadores, con secciones de interés general, clasificados, documentales, deportes, salud, educación Y muchísimos más para ti. Punto de Encuentro, una revista diferente. Ministerio Nueva Generación Internacional. Somos una familia. Un hogar. Tu casa. Somos una iglesia diferente. Visítanos en Ciudad de México, Zona Norte, calle Aquiles Elorduy, número 338, Colonia Electricistas, Delegación Azcapotzalco, Call Center 5544311584. Zona Sur, Rumania, número 1222, esquina con Río Churubusco, Colonia Portales, Delegación Benito Juárez, Call Center 5556090757.
Zona Jusco, carretera Picacho a Jusco, kilómetro 4.5, esquina Jesús T. Acevedo, antes calle 8, Colonia Miguel Hidalgo, teléfono 5570-3076-11, Villahermosa, Tabasco, prolongación de mina número 100, Colonia El Recreo, Call Center 9931-879910. También puedes comunicarte a nuestra alada sin costo nacional 01800-831-7422 o visita nuestra página de internet www.ngi.org.mx. Ministerio Nueva Generación Internacional. Somos una iglesia diferente.